Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta pequeña sesión de negocios, en nuestro podcast de negocios de Panacea Strategy. Hoy estaremos tocando unos temas muy interesantes, pero antes de hablar de ellos quiero presentarnos a Eric Galicia, que es mi co-anfitrión, y un servidor, Sigur Mota. Hoy básicamente estaremos platicando un tema muy relevante sobre el marketing, sobre el arranque de un negocio o los temas básicos de un negocio, que es la segmentación del mercado, que básicamente tiene que ver con elegir una parte del mercado y poder entender su naturaleza y atenderlo, ¿vale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante elegir una parte del mercado nada más? Bueno, no es nada más, pero sí es empezar por ahí, así que eso es lo que vamos a explicar hoy día. Vamos a tratar algunos temas acerca de esto. Bueno, dicho esto, Eric, adelante también. Buenos días y buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en dónde y cómo y a qué hora nos están escuchando. Van a disfrutar mucho de este podcast y vamos a aprender mucho juntos. El día de hoy vamos a ver, la segmentación y cómo escoger bien a tu cliente estratégico, a tu cliente ideal. Y lo vamos a ver a través de dos grandes secciones. La primera sección, que es hablando un poco de cómo se describen o cómo se delimitan estas segmentaciones en el mercado, en qué están basadas y cómo podemos nosotros hacer una segmentación diferenciada. Y la segunda es la importancia que tiene esto y cómo podemos crear una propuesta única de valor basada en esta segmentación que va a estar más diferenciada para poder tener un negocio mucho más competitivo. Y justo con eso yo empezaría, Zul, que es ¿por qué es necesario enfocarse en un grupo estratégico? Y eso yo lo empezaría abordando sobre la tendencia y la sobreoferta que existe hoy en día. No existe una sola categoría que ya no esté hipercompetida. O sea, estamos hablando de océanos rojos en cualquier tipo de categoría que nos encontramos, y entonces lo que necesitamos es empezar a diferenciarnos. Y una forma de diferenciación pues es a partir de un grupo estratégico. Es correcto. Yo justo cuando escuchaba a gente cercana, a mis padres, alguna vez mi padre, que no es persona de negocios, más bien son médicos, mi madre, que ya falleció hace unos años, pero siempre venía de otro giro, decía mi padre, y decía pues gente cercana como que un negocio debería de ser algo en donde pudieras vendérsela a todo el que se deje, decía una frase por ahí, ¿no? Y pues en el corazón pues sí un poco, pero la verdad es que el entender el mercado como que no todas las soluciones y no todos los productos son para todas las personas es muy importante, porque básicamente un producto debería de estar diseñado para atender a un grupo específico o a un tipo específico de consumidor, y es ahí cuando hacemos mayor sentido para encontrar sus necesidades. Así que yo complementaría, Eric, lo que tú mencionas, que justo la importancia de entender al mercado y segmentarlo es tener la sensibilidad de que todos somos diferentes, y en esas diferencias es muy importante entender qué cosas nos hace comunes, ¿no? Puede ser algunos elementos como la edad, por ejemplo, por decirlo, de los más básicos, o algunos otros como alguna actitud hacia la vida. Entonces justamente creo que eso es muy relevante, poder sensibilizarnos hacia este tipo de elementos. Entonces, basado en la misma premisa que venimos abordando, que es necesario encontrar un grupo estratégico de consumidores. Por un lado, por la diferenciación que requiere ya y exige el mercado el día de hoy, y por otro lado, para poder satisfacer satisfactoriamente, valga la redundancia, las necesidades tanto emocionales y funcionales del producto. Ahorita vamos a abordar en esos temas, pero entonces esta primera conclusión, es necesario. Y ahora vamos a empezar a ver un poquito cómo podremos empezar, y para que acá nuestra audiencia también nos empiece a entender, al mismo tiempo va a entender por qué es importante, y vamos a entender cómo es que podríamos empezar a segmentar, cómo es que podríamos nosotros empezar a trabajar con grupos estratégicos. Y están los puntos más básicos, los puntos que todo el mundo conocemos, que es empezar a segmentar por demográficos, ¿no? ¿Qué son los demográficos? Bueno, pues que estamos hablando desde la edad, el nivel socioeconómico, la región, el género de un comprador objetivo en particular. Que eso es por lo que todo se empieza, es por la primera estructura. Obviamente, si vas a vender un producto exclusivo de uso femenino, obviamente tienes que empezar a segmentar con este nivel básico. Pero tenemos otros niveles. Si quieres, empecemos a hablar sobre niveles más encimita. Después del demográfico, ¿qué seguiría eso?
Claro, como tú decías, Eric, lo más básico es, voy a venderle esto a una mujer, a un hombre, a uno más joven, a uno más adulto, ¿no? O a uno de cierta región, ¿no? Eso es lo que tú decías, la parte demográfica, pero luego vendría una desevolución o un nivel, digamos, más avanzado, que es lo psicográfico, es decir, en qué creen, en qué piensan, en qué sienten esas personas. Son personas que pudieran, este grupo de mujeres de cierta edad, de cierto nivel socioeconómico, de cierto lugar, estar buscando libertad ante la vida, estar buscando más bien ser mamás tradicionales. Entonces empezamos a entender que además de sus rasgos físicos y de ubicación y tangibles, digamos, hay elementos que están en sus intenciones, en sus emociones, en sus actitudes, tal cual. Entonces, dicho en otro momento, la parte psicográfica nos permite entender pues cómo se comportan, qué actitudes pueden tener o qué intereses, ¿no? Exactamente. Sumado un poco, bueno, y combinado con lo que estás diciendo, que es los intereses, si están interesados, ellos mismos están interesados en pertenecer a cierto grupo, que son deportistas, que son skaters, que se consideran del grupo de amas de casa, entonces también se empieza ya a construir lo que ya está un concepto que ya está bastante choteado, dirían acá en mi pueblo, que es bastante utilizado y que incluso está bastante asociado a una figura pública que no está muy bien calificada por estos días, pero que es la tribu. La tribu es la definición de la tribu la dio Seth Godin, que es como muchos de nosotros y otros no conocemos tanto, es uno de los, digamos, máximos catedráticos de marketing, donde las tribus justamente son agrupaciones de grupos estratégicos de personas que tienen en común algún tipo de interés, como lo decía, puede ser la tribu de las amas de casa, puede ser la tribu de los skaters, de los deportistas, de los intelectuales, algún tipo de grupo específico, que ya más allá de los demográficos que ya hablamos, aquí ya están enfocados entonces lo que tú decías, que son las motivaciones, que pueden ser intereses en específico, que puedan ser otro tipo de beneficios más particulares que buscan para ellos pertenecer a esa tribu. Y tú, siendo parte de esa tribu o de ese grupo estratégico, puedes comunicarte más efectivamente con ellos. Por eso es importante también bajar a ese nivel de motivaciones y de intereses. Me hiciste acordar, Eric, de un ejemplo, muy rápido lo comparto. El whisky Jack Daniels, por ejemplo, ahora sé que están cambiando un poco el enfoque, pero durante muchísimo tiempo, muchísimos años, estuvo asociada a esta tribu, a este segmento más de un poco del rock, de la parte más inclusive de motocicletas, precisamente porque conectó muy fuerte con esa tribu. Y aunque tú no fueras una persona que fuese músico tal cual o que estuviera en el mundo del rock, cuando tú consumías este producto, entrabas a ese mundo, justamente a sentirte parte de esas diferenciaciones. Es decir, no consumir es un escocés cualquiera, sino consumir un whisky del estilo bourbon, digamos, no soy tan experto en whiskies, pero de este estilo tan particular que oferta esta marca, que debe ser de las marcas de alcoholes que tienen muchísimo más pues penetración con su público, ¿no? Buenísimo ejemplo. Y ahora pasando a... ya repasamos varias formas de cómo empezar a segmentar, ¿no? Ese ejemplo que acabas de dar lo ilustra muy bien. Y que también nuestra audiencia se dé cuenta un poco que más allá del precio y del desempeño, de la calidad y de la funcionalidad per se del producto que está buscando, también existen otros. Pero a ver, empecemos con esas básicas, ¿no? A ver, empecemos que, por ejemplo, en una categoría como de los automóviles, sí existe esta segmentación de autos caros, autos premium, autos de lujo y también los autos económicos. Esa sería como, digamos, si se lo quieren ir imaginando en un nivel vertical. Pero en un nivel horizontal, entonces entra esto que acabamos de ver, que también son las motivaciones u otro tipo de intereses o necesidades. Que imaginemos entonces que más allá de si es caro o barato, también se buscan otro tipo de necesidades, como que sea seguro para las familias, que es otro grupo estratégico, y entonces ahí se empieza a crear una oferta de las mama vans, de autos más seguros como es Volvo. Y por el otro lado podríamos tener otro tipo de coches que van más dirigidos a una persona que quiere más proyectar su individualidad, que quiere proyectar más su estatus, y entonces hablamos de otras marcas como BMW, como Ferrari, como Jaguar, marcas que te permiten expresar o proyectar cierta individualidad. Entonces ahí es donde empezamos a ver ya ejemplos más notorios de cómo empezar a segmentar por grupos estratégicos.
Y con eso en mente, que sería como lo básico, podríamos empezar también a tomar en cuenta otras segmentaciones. Y si quieres, como tú vayas sintiendo la conversación, si quieres vamos avanzando entonces a segmentaciones más avanzadas. A ver si el público ya está listo para eso. Claro. Dando pauta con esto, Eric, ya revisábamos que la segmentación puede ser tan básica como si es hombres o mujeres, mi producto va dirigido para hombres o mujeres, para tal edad, para si piensan eso, si quieren aquello, pero inclusive esas segmentaciones avanzadas, como tú mencionas, hay algunas metodologías que permiten llevar la segmentación a niveles muchísimo más sofisticados, más avanzados, dicho de otra manera, como algunas matrices como las que se apoyan en el psicoanálisis, inclusive como las de Halen, que se llama, es un psicoanalista que desarrolló unas matrices para entender justo el comportamiento de las personas, que obviamente no lo hizo para el marketing, pero el marketing se apoya de ello, y básicamente lo que hace es, entiende que las personas, todas en cualquier producto o cualquier situación de la vida, se miden en dos ejes, ¿no? Uno que es, por decirlo, imaginémonos que es un plano cartesiano. El eje vertical lo que nos dice es que vamos digamos, yendo hacia arriba, hacia el norte, lo más libre. Cuando yo quiero es el disfrute, sentirme liberado, sentirme pues lo más autoindulgente, pero es indulgencia como el placer, ¿no? Quiero ser muy placentero. Irme como Gordon Tobogán en cualquier sentido de la vida. Así es. Y quiero que mi deseo me rija para poder cumplir esa necesidad. Por ejemplo, al comprar ese antojo o esa situación cuando uno está en un aparador y decir, es que la clásica que aparece en memes, ¿no? Me lo merezco, cuando me doy cuenta de lo que compré cuando dije me lo merezco. Bueno, ese tipo de motivaciones aparecen en ese sector. Y al sur, digamos, en la parte de abajo, recordando que estamos hablando de un eje vertical, está el control, todo lo contrario, es decir, toda la parte consciente, decir, no tengo que cuidar el presupuesto, voy a buscar lo más barato, voy a buscar lo más saludable porque tengo que verme bien, es decir, todo lo contrario al placer, es decir, todo lo que me permite pues subsistir o sobrevivir, ¿no? Ahí está el control, toda la parte mucho más consciente, mucho más cuidadora. Clarísimo. Pongamos un ejemplo para que la gente nos entienda un poco más clara. Supongamos que estamos hablando del sector de alimentos, ¿no? Que tanto Siul y yo hemos trabajado con una vasta experiencia en muchas marcas globales de alimentos. Y por ejemplo, tengamos posicionado en este eje, en la parte de arriba, en el norte que decía Siul, a todos esos alimentos que hablamos de indulgencia, que hablamos de golosinas, de pasteles, de chocolates, donde lo que te importa realmente es el disfrute o el máximo disfrute de ese sabor, de enriquecer esa gula que tienes, de satisfacer esa gula que tienes, ¿no? O sea, que ahí no te importa nada y te vas a echar las garnachas y demás, todo lo que encuentres a tu paso te lo vas a devorar, ¿no? Pero, pues, como dice Zul, resulta que uno no puede vivir solamente en un extremo. Imagínense que vivamos solamente allí, pues no se puede vivir así, ¿no? Necesitamos equilibrar, la vida necesita equilibrarse. Entonces, un mismo ser humano también puede encontrarse en otra situación que es la parte contraria, que es en el sur de este eje, que es el control. Imagínense en el mismo ejemplo del sector alimenticio, ¿qué encontramos ahí? Pues ahí encontramos entonces alimentos que ofrecen, ¿no?, otro tipo de ingredientes que buscan más el balance entre nutrición y sabor, que se enfocan más en snacks dirigidos a deportistas, en proteínas, en complementos alimenticios, y ahí se entra parte de las verduras, las frutas, etc. Entonces, tu oferta, si bien puede estar dirigida para las dos, va a ser mucho más eficaz y mucho más eficiente si logras conectar con una motivación específica de consumo. ¿Te vas a dirigir a la indulgencia o te vas a dirigir al cuidado? Si te diriges a las dos, tu propia oferta podría resultar contradictoria. Así es. Y para complementar un poco, y tampoco ahondar demasiado, pero sí dar el ejemplo completo, lo que complementa a este digamos, encuadre, a esta metodología, es otro eje, el eje horizontal, el que va de izquierda a derecha o de este a oeste. Imagino entonces ya ahí se complementa el plano cartesiano, ¿no? Esa crucecita. Bueno, de izquierda a derecha lo que dice Halen es que hacia la derecha, es decir, hacia el este del mapa, de ese mapa que estamos dibujando un mapita, ahí está todo lo que me hace gregario, todo lo que me hace social, todo lo que me hace pertenecer a un grupo. Es decir, los seres humanos somos pues sociables por naturaleza,
y buscaremos siempre alguna forma que nos vincule a ese grupo, ya sea, o sea, un grupo puede ser la familia, desde luego es lo más natural de pensar, pero puede ser justamente a esta tribu, puede ser a este mundo de los choppers, ¿no? De la gente de las motos, o puede ser de los rockeros, o puede ser de los skates, o puede ser de mi grupo, de mi equipo de fútbol, o puede ser de todo aquello que me hace pertenecer. Básicamente la pertenencia tiene que ver con este eje. Y del lado opuesto, digamos, porque estos están en contraste, del otro lado, en el oeste del mapa, o el lado izquierdo, está todo aquello que me hace individuo, todo aquello que me diferencia, porque en ocasiones yo sí quiero pertenecer, pero también quiero destacar, quiero ser yo mismo, quiero que si pertenezco a un grupo a una familia, por ejemplo, yo quiero tener mis propias decisiones, quiero a veces hasta ser un poquito contestatario, ¿no? Y salir de ese promedio, es decir, yo quiero destacar. Así que el humano también tiene una necesidad natural por dejar una huella, por destacar. Así que en este eje se mueven las dos situaciones. Entonces, en ese plano completo, podemos ubicar, digamos, diferentes motivaciones, que es muy, muy interesante, pero bueno, no sé, si quieres comentar un poco más alrededor. Para que ahora la audiencia nos entienda de este eje horizontal del que habla Azul, entonces voy a complementar con un ejemplo. Y que, a ver, sí, basémonos en estas necesidades primitivas que tiene el ser humano, que es la necesidad de pertenecer y al mismo tiempo la necesidad de destacar. En la necesidad de pertenecer, por ejemplo, podemos encontrar otro ejemplo con bebidas alcohólicas, no es que seamos alcohólicos, pero son muy buenos ejemplos. Y por ejemplo, ahí podremos encontrar bebidas alcohólicas como el tequila, como el mezcal, que si se fijan, si la audiencia empieza a observar, la mayoría de la oferta está más concentrada en tradiciones, en historias, en mitos y leyendas prehispánicas, etcétera, porque justo lo que se busca es el arraigo a la cultura mexicana, a la cultura familiar, y también en momentos, que ahorita hablamos de momentos de consumo u ocasiones de consumo donde son más sociales, donde se apela más a las reuniones, al apego, a la conexión con los demás. Y por el otro lado, que es la parte del destaque, podremos encontrar otro tipo de bebidas más sofisticadas, más, por ejemplo, imagínense una buena botella de vino donde tú lo tomas, no necesariamente por la necesidad de socializar con los demás, sino más bien también como para destacarte que eres un consumidor refinado, para demostrar que sí sabes de vinos, que sí eres que sí sabes de bebidas alcohólicas, de fermentados o de destilados, si los destilados fueran de una calidad superior. Entonces es como para demostrar que sí sabes, para también proyectar que tienes cierto estatus en el tipo de productos que consumes. Ahí es la clásica foto en Instagram, ¿no? Diciendo, mira, un poquito de fondo lo que se dice es, yo sí sé de esto, ¿no? Yo sí exactamente, justamente, que nadie lo dice explícitamente, pero ahí está. Hay que saber leer entre líneas. Buenísimo, Eric. Pues me parece que también una parte importante de este primer tema es entonces el tener claro que segmentar no tiene que ver, o sea, no es delimitarse, no es poner un límite, sino más bien, perdón, lo digo de otra manera, no es limitarse, sino es delimitar, es decir, es poner un foco, focalizar los esfuerzos, porque obviamente lo que entendemos es que cuando uno está realizando esfuerzos para mejorar su negocio, pues los recursos son finitos, es decir, yo tengo cierto presupuesto, a veces son más grandes, a veces son más pequeños, y sobre todo si estamos empezando un negocio, seguramente serán mucho más acotados o mucho más particulares, y lo que yo quiero es hacerlos más eficientes. Si yo aviento un producto que no tiene un segmento específico y definido, es decir, inclusive si mi negocio está sin ningún segmento específico, lo más probable es que pues por ahí, por alguna situación quizás hasta fortuita, pueda empezar a capturar clientes. Pero la intención es que yo diseñe precisamente el grupo al que yo voy a atacar, dicho de una manera como mercadológica, ¿no? Al que yo voy a atender, al que yo voy a ir dirigido en mis esfuerzos. Y entonces el delimitar tiene que ver con encontrar que sea sustentable, que es otro de los elementos importantes. Es decir, mi negocio tiene que encontrar ese grupo de compradores que sí me haga focalizar, pero que tengan algo importante, que es un concepto que le llamamos la fuente de volumen. Es decir, si yo empiezo a ver cuántas personas en mi región, vamos a poner en una ciudad específica, cuántos habitantes hay, cuántos son hombres, cuántos tienen cierta edad y cuántos tienen ciertos intereses específicos, puedo empezar a entender aproximadamente que pudieran ser, no sé, 100,000 personas en una ciudad pues mediana. Si de esos 100,000 personas yo puedo venderle al 10% a través de mis esfuerzos, estaría vendiéndole
a 10,000 personas. Entonces, justamente, un negocio que le pueda vender a 10,000 personas es un negocio, me parece, Eric, pues que no sé cuántos puedes vender al día, pero seguramente que puede ser muy potencial y muy rentable. Es decir, delimitar es focalizar y es hacer más importantes los esfuerzos y más aceptados. Y ahí la pregunta es entonces, ¿cómo te puedes dirigir? O sea, claro, suena muy atractivo como lo planteas. Encuentras un nicho que tenga una buena fuente de volumen, pero ¿cómo conectas con esa gente? ¿Cómo puedes hacer? Porque eso es algo que todos dicen y que todos decimos. Que es, a ver, le voy a apuntar al 10% del mercado, ¿no? Que es normal, no se preocupen, pero a ver, la realidad en realidad es otra. Entonces, ¿cómo podemos aumentar las probabilidades o cómo podemos aumentar que ese volumen o que ese objetivo del 10% se acerque? Bueno, creando entonces una oferta diseñada específicamente para ese target. Entonces, para eso es lo que estamos hablando. Una segmentación dirigida, exclusiva para ese target. Porque, a ver, yo como consumidor me voy a ir con la oferta que esté más orientada o que esté más personalizada para lo que yo necesito en específico. No me interesa en general en los productos algo que está diseñado para todo el mundo, sino algo que conecte más específico. Entonces, si hay una oferta que se dirija a todos y una oferta que se dirija a mis necesidades específicas, pues obviamente a dónde me voy a ir. Por eso es importante esta segmentación para también poder tener más eficiencia y más probabilidades de éxito en captar ese pastel o esa rebanada de pastel. Así es, Eric. Justamente estás entonces inaugurando, digamos de una manera, el siguiente tema, que es el tema que complementa este gran tema de la segmentación, que es la definición del target, que seguramente es algo que por ahí, incluso en la televisión, es muy común escuchar el target de mercado. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es el target de mercado? Pues básicamente es esa selección de grupo de compradores que yo defino, que yo diseño, que yo identifico, al cual voy a dirigir mi producto, pero bien lo decías tú, pero no es cualquier producto para esas personas, sino tengo que entonces empezar a pensar qué tipo de producto necesitan estas personas. Así que ahí venimos hablando entonces de un siguiente tema, que es el enfoque de mi negocio de producto a través de... Hay dos alternativas, ¿no? Algo que se le llama en el marketing centrado en el producto o product-centric en inglés, o centrado en el consumidor o consumer-centric. Y voy a poner un ejemplo, Eric, que me encanta, que lo veíamos desde la escuela. Uno de los genios, digamos, los revolucionarios más importantes del siglo pasado, que fue Henry Ford, que fue el padre de la industria automotriz, decía que él podía diseñar todos los coches siempre y cuando fueran negros. Es decir, el señor solo hacía coches negros y lanzaba al mercado coches negros porque él había decidido que, pues por sus fierros, por la forma en la que diseñó su producto, pues solamente iba a vender autos negros. Pero imagínense hoy, en el 2022, que una agencia o que una empresa te dijera, yo solamente te voy a vender coches negros. O sea, pues básicamente sería no escuchar las necesidades que hay en el mercado. Es decir, por otro lado, hoy más que nunca, el carro está más personalizado que nunca. Básicamente hay autos casi para cada miembro de la familia. Así que esa es la otra cara, es decir, pensar en el consumidor para diseñar productos que den respuestas, soluciones acordes a necesidades bien específicas de ese segmento que se define. Siempre, a ver, con los clientes yo siempre digo algo, que es, en esa parte de la consultoría justamente es tomar al consumidor, lo que estoy diciendo, tomar al consumidor al centro y que la marca o tu oferta más bien sea un ente secundario. ¿Por qué? A ver, la gente necesita saber cómo resolver sus propias necesidades o sus propios problemas. No están contigo simplemente porque eres una opción atractiva, porque es una marca guapa. No. Si es por eso, es porque van a satisfacer al mismo tiempo algo para ellos mismos. O sea, la gente va con cualquier otra persona que les da valor. Entonces, justo uno de los grandes errores que vienen cometiendo la mayoría de las marcas, ya sean grandes o pequeñas, es hablar sobre sí mismas en lugar de hablar sobre el mismo consumidor. Las marcas entonces deben de jugar como este ente que puede ser como un amigo, un mentor, alguien que les va a ayudar a cumplir sus objetivos, alguien que les va a ayudar a resolver sus problemas, alguien que les va a plantear el plan para poder pasar de un antes y un después. Y justamente teniendo ese antes y después, que está basado en el problema de los consumidores, es donde se empieza a crear esa propuesta única
de valor. De ahí sale. No es que simplemente se pongan a hacer una sesión de lluvia de ideas y a ver en qué vamos a hacer diferentes. No, sino que esa propuesta es cuando te empiezas a concentrar específicamente en esos problemas de tu target. Súper buen punto, Eric, porque justo ahí das pauta para ir profundizando un poquito más, digamos, en este tema que es muy, muy vasto. Que es cómo entiendo un problema de mi consumidor. Pues obviamente puedo decir, mira, mi consumidor tiene hambre, pues le ofrezco un producto y sacia su hambre. Bueno, pero es más que esto, es más que una necesidad básica como comer o como dormir, o cualquier otra necesidad básica de estas que llaman de la pirámide de Maslow. Es mucho más profundo. Es decir, para identificar un problema del consumidor, una tensión se le llama, hay que encontrar y entender algo que en el marketing, bueno, que también toma prestado el marketing de la psicología, que es el insight. El insight básicamente es esa tensión no resuelta de un consumidor con el que conectamos fuertemente, que detona innovación, que puede detonar inclusive industrias completas. Ahora justo que lo mencionaba, me acuerdo de un ejemplo que también me parece muy ilustrativo. Seguramente pues todos conocemos la catsup y seguramente muchos hemos visto la catsup ahora como está diseñado los envases, que básicamente son envases de plástico, que muchos de esos se ponen, digamos, con la tapa hacia abajo para que facilite el servir o el esparcir la catsup en los productos que vamos a degustar, ¿no? Pero antes de eso la catsup se hacía en botellas de cristal, en botellas de vidrio. Y no sé si a algunos les pasó, a algunos de la audiencia que sea mayor, pero era un tema el servir la catsup, era abrir digamos, pues la botella que se llenaba un poco de catsup restante y se hacía dura y se hacía fea. Y después para servirle había que pegarle en la parte pues baja, en la base de la botella. Y lo que podía pasar a veces es que saliera un montón de catsup. Bueno, eso era un problema. Un insight podría estar como diseñado diciendo: me encanta la catsup, pero detesto cómo se sirve. Siempre que la sirvo es una situación que me pone muy de malas. Inclusive eso podría hacerte que en un día dijeras: mejor catsup no, mejor voy a tomar otra salsa. Es decir, algo tan simple puede detonar el que un producto conecte muy fuerte con el consumidor. Es decir, cuando Heinz llegó con esta revolución del empaque, pues bueno, de hecho se normalizó, después se hizo para todas las catsups, pero eso fue una revolución y eso, un detalle tan particular en la innovación, detonó todo un cambio en una industria. En otras palabras, escucha a tu consumidor. Tiene un acercamiento, ya lo decíamos en el podcast, en el episodio pasado, que es ¿cuáles son una de las barreras de diferenciación? Pues la barrera entre tú y tu consumidor. Entonces, quita esa barrera, escucha a tu consumidor. Y eso justamente nos da pauta a este ejemplo, otro ejemplo que quiero abordar, que, a ver, hoy en día que estamos rodeados de múltiples gimnasios, ¿no? Quiero abordar un tema que es súper conocido para todos. En Estados Unidos, en Texas, a inicios de los 2000 surgió esta nueva oferta que se llama Curvas en inglés. Esta franquiciataria de establecimientos de acondicionamiento físico es la más grande del mundo. Tiene más de 4 millones de suscriptores, más de 10,000 clubs abiertos alrededor de todo el mundo. ¿Y cuál fue la razón de su éxito? Bueno, el enfocarse en un target específico que son las mujeres. Pero no simplemente a dedicarse como el gimnasio para las mujeres. Lo que hicieron fue justamente escucharlas. Fueron a ver cómo estaba, cuál era la percepción, fueron a tratar de descubrir estos insights con las mujeres, hicieron su tarea de ir a explorar el mercado y descubrieron dos cosas. Las mujeres tienen dos tipos o dos formas naturales de hacer ejercicio, que una es solas y otra es acompañadas. Las acompañadas principalmente es cuando van al gimnasio, donde se encuentran con varios problemas, que puede ser, imagínate, ¿quién se puede dar el lujo de ir 2 horas todos los días al gimnasio, de cruzar la ciudad entera con todo el tráfico para ir al gimnasio? No es que estén muy a gusto yendo al gimnasio y esperando la fila para usar la máquina, que ya todos los gimnasios están bien llenos, y aparte estar también soportando todas las miradas indiscretas de los hombres que van a los mismos gimnasios, ¿no? Esa es una. Y la otra es, no, me quiero ahorrar todo eso y entonces voy a ver cursos en línea o voy a comprar un curso para hacer ejercicio en mi casa o salir a correr yo sola, ¿no? Esos dos eran los dos grupos estratégicos iniciales. Entonces lo que hizo esta marca fue, al encontrarse con esta al tratar de explorar a este grupo de consumidoras, se dio cuenta que las mujeres van al gimnasio y afrontan todos esos problemas por una motivación en específica, que fue este insight. Las mujeres necesitan
motivarse para hacer ejercicio saliendo de su casa, porque si se quedan en su casa les da flojera, están mucho en la comodidad y no se pueden hacer ejercicio, se sienten muy en su zona de confort y necesitan automotivarse saliendo de su casa para poder hacer ejercicio. Eso aún significando todos los problemas que ya hablamos. Y entonces ahí lo que hicieron, bueno, vamos a hacer entonces y vamos a diseñar un modelo de negocio centrado solamente en mujeres, donde sea un grupo con horarios que sea restrictivo para mujeres, que sea 1 hora al día o 2 horas a la semana de un grupo de, ya sea de spinning o de equipo de gimnasio, que estén en grupo, donde las mujeres se puedan motivar y abrir la conversación entre ellas mismas. Ahí la motivación específica es proyectar la comunicación y el apoyo femenino entre ellas mismas para abrir el grupo de gimnasios a un target específico. Explotó definitivamente desde la década de los 2000 y los 2010 hasta llegar a convertirse en la máxima en el centro de acondicionamiento físico con mayor número de suscriptores a nivel mundial, y simplemente porque escucharon y enfocaron su comunicación en las emociones de su grupo de compradores. Increíble ejemplo, Eric, y claro ejemplo de esto que tú mencionas, escuchar, la relevancia. Y un poco para ir cerrando por ahí temas de tiempo, ¿cómo es escuchar? Porque bueno, suena muy bien, o sea, me queda claro que tengo que identificarlos, que tengo que definir e ir por un grupo específico y tengo que escucharlo. Bueno, entender sus insights, sus necesidades y escucharlos. ¿Cómo podríamos escucharlo? Bueno, pues puede ser algo tan sencillo como tratar de, cuando estamos ya en nuestro negocio, o inclusive antes de abrirlo, es decir, cuando estamos diseñando el producto, diseñando el negocio mismo, identificar estos tipos de compradores y tratar de conectar, y cuando digo conectar es directamente hablar con alguno de ellos, y puede ser tan básico como hacerles una encuesta, hacer algún tipo de testeo en el que pudiéramos básicamente decir qué tanto mi producto se conecta con tus necesidades. Podríamos hacer una serie de preguntas, una guía de preguntas en la que pudiéramos ir siendo lo más pues auténticos en las preguntas y lo más críticos para poder entender áreas de oportunidad. Cuando podemos encontrar que ciertos patrones se repiten, podemos definir, en esta situación está fallando o puedo mejorar. O pueden ser elementos mucho más sofisticados, como hacer un grupo de enfoque, que básicamente podríamos tener un grupo de compradores e irles preguntando un poco temas más generales, como temas de la vida, temas de intereses, y al ir hilando fino de sus intereses, poder preguntarles por un producto específico que nos permita tener esa pues evidencia de cómo va o cómo vamos conectando. Mucha gente no tiene idea ni por dónde empezar cuando quieren hacer estas exploraciones. A ver, un paso es acérquense, así, literalmente, acérquense a su consumidor, háblenle, díganle, a ver, quisiéramos conocer, o me interesa mucho conocer cómo puedo mejorar mis servicios para ti. Hagan una serie de preguntitas, que esta serie de preguntitas piensen, y acá la decimos de esta manera para que sea más fácil de entender. Su carta a los Reyes Magos. A ver, ¿cómo está hoy el servicio que están ellos percibiendo? ¿Y cómo sería perfecto? ¿Cómo podrían mejorar? Te van a dar un chorro de ideas, te van a dar un montón de comentarios. No importa si son malos, siempre es pues preferible, ¿no?, que te digan en dónde estás fallando. Y te van a dar nuevas ideas en las que tú puedes ir empezando a innovar poco a poco. Y muchas de esas ideas, les aseguro a toda la audiencia que van a ser muchas ideas que tu competencia no está considerando. Porque la mayoría de las empresas no tiene esa cultura, llamémoslo así, no tiene esa cultura de escuchar a sus consumidores. Excelente, Eric. Pues mira, un poco por tema de tiempo te propongo que hagamos un pequeño, en concreto cierre, conclusión. Yo me permites inicio diciendo que ojalá que haya sido de utilidad para la escucha, el entender que el segmentar no es limitarnos, sino delimitar, porque justamente enfocamos los esfuerzos a personas específicas y hacemos que nuestra marca sea mucho más compenetrada con ellos, o potencialmente más, porque al diseñar una marca que atiende necesidades específicas de un segmento de mercado, puedo hacerla mucho más fuerte y vincularme con ella con elementos más allá del precio, porque si yo empiezo únicamente a ofrecer el mejor precio, pues se convierte en una guerra contra aquellos de enfrente que ofrezcan un precio más bajo. Es decir, en otras palabras, el segmentar permite fortalecer mi estrategia, hacer que mi producto sea mucho más
pues adecuado y mucho más poderoso para cumplir las necesidades de los consumidores, y acercarnos a los consumidores no es tan complicado, es realmente poder quitarnos las barreras un poco para preguntar y ser pues escuchas, y si nos dicen alguna área de oportunidad, pues es tenerla en cuenta para poder mejorar. Correcto. ¿Quieren construir una marca diferenciada y exitosa? Escuchen a sus consumidores, construyan una propuesta única de valor acorde a lo que realmente quiere sus consumidores, y van a crear lo que nosotros le llamamos un océano azul, que de eso podemos hablar en otro episodio. Pero enfóquense en la diferenciación, en crear océanos azules para abrir nuevos mercados que seguramente por eficiencia van a ser mucho más redituables para su negocio, y de esa manera fomentar y hacer más fácil, más viable, pues el crecimiento a largo plazo de su negocio. Pues listo, Zul. Eric, un gusto charlar contigo nuevamente. Ojalá que haya sido esas palabras de uso nuevamente y de utilidad y de disfrute para nuestros escuchas, y esperamos vernos pronto nuevamente, mi querido Eric. Ojalá hayan aprendido, ojalá apliquen lo que vayan escuchando, y entonces no se pierdan el próximo episodio. Va a ser seguramente un tema bastante interesante y de bastante aprendizaje, y sobre todo práctico. No se lo pierdan, ya sea por YouTube o por Spotify. Síganos en nuestras redes sociales, Panacea Strategy. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Chao. Hasta luego. Okay.